Todo comenzó en el despacho del abogado Ramírez, 3 días después del funeral de mi padre. El aire estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Ahí estaba yo, sentada frente a Valeria Sandoval, la mujer que se había casado con mi padre apenas 2 años atrás. Ella tenía 32 años, él tenía 58. Hagan las cuentas. Valeria llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban sobre la mesa de caoba mientras esperábamos. Cada pocos segundos me lanzaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa sonrisa que había aprendido a conocer muy bien en los últimos 2 años. Bueno, Carolina, y me dijo con esa voz dulce y falsa que usaba cuando había otras personas presentes, supongo que pronto sabremos qué tenía en mente tu padre. El abogado Ramírez carraspeó y abrió una carpeta gruesa. Señoras, procederemos con la lectura del testamento de don Antonio Fuentes. Mi corazón latía con fuerza. No por el dinero, créanme. Yo había trabajado como ingeniera de sistemas desde los 22 años y tenía mis propios ahorros. Pero sabía que mi padre había visto algo en Valeria que ella creía que había ocultado perfectamente. Los últimos 2 años habían sido un infierno silencioso. Valeria había llegado a nuestras vidas como un huracán de sonrisas y encantos. Al principio, incluso yo pensé que quizás mi padre había encontrado el amor verdadero después de años de soledad tras la muerte de mi madre. Pero las cosas cambiaron rápidamente. Las miradas despectivas cuando mi padre no estaba viendo. Los comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Carolina, ¿no crees que ya es hora de que encuentres tu propio camino? Tu padre y yo necesitamos nuestro espacio como pareja. La gota que derramó el vaso fue cuando le escuché por teléfono con alguien, 3 meses antes de que mi padre muriera. Solo tengo que aguantar un poco más. El viejo está enfermo, no le queda mucho tiempo. Y cuando eso pase, toda esta riqueza será mía. Nunca le dije a mi padre lo que había escuchado. Pero él era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El abogado comenzó a leer: yo, Antonio Fuentes, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo por este medio mi última voluntad y testamento. Valeria se enderezó en su silla, sus ojos brillando con anticipación. En cuanto a los bienes residenciales y líquidos de mi patrimonio, continuó el abogado, nombro como beneficiaria principal a mi esposa, Valeria Sandoval de Fuentes. La sonrisa de Valeria se extendió como mantequilla derretida. Se inclinó hacia mí y susurró: buena suerte siendo pobre, Carolina. Deberías haber sido más amable conmigo. Yo simplemente sonreí y no dije nada. En ese momento, saqué una pequeña caja de terciopelo azul de mi bolso. Valeria me miró confundida. ¿Qué es eso? Un regalo que mi padre dejó especialmente para ti, le dije, extendiendo la caja hacia ella. Pero justo cuando Valeria estaba a punto de tomarla, el abogado carraspeó fuertemente. Sin embargo, dijo, mirando directamente a Valeria, hay algo más. El silencio en la oficina era ensordecedor. Valeria tenía la caja en sus manos, pero sus ojos estaban fijos en el abogado Ramírez, quien había dejado de leer y nos miraba con una expresión muy seria. Como decía, continuó el abogado, hay una parte B de este testamento. Valeria parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Parte B? ¿Qué significa eso? Yo seguía sonriendo tranquilamente. Mi padre me había preparado para este momento durante meses antes de su muerte, aunque en ese entonces no entendía completamente por qué. El abogado ajustó sus lentes y continuó leyendo: todos los activos comerciales, la cartera de inversiones, y toda la propiedad intelectual de mi patrimonio fueron colocados en un fideicomiso seguro hace 3 años. Mucho antes de mi matrimonio actual. La cara de Valeria cambió de confusión a shock puro. ¿Qué quiere decir con eso? Significa, dijo el abogado con paciencia, que estos activos, que constituyen aproximadamente el 85% del valor total del patrimonio, pertenecen legalmente a la señorita Carolina Fuentes desde hace 3 años. El mundo de Valeria se desplomó en ese instante. Sus manos temblaron mientras sostenía la pequeña caja. Pero él me dijo que yo soy su esposa. Ciertamente, respondió el abogado, y usted ha heredado la casa principal, los 2 automóviles, y las cuentas corrientes. Eso suma aproximadamente $180,000. Valeria se puso pálida. ¿180,000? ¿Eso es todo?
Yo sabía que ella esperaba heredar los casi $2 millones que valía todo el patrimonio de mi padre. La empresa de consultoría tecnológica que él había construido durante 25 años, las propiedades comerciales, las inversiones, todo eso ya era mío legalmente. Pero mi padre no había terminado con su lección. El abogado continuó, sin embargo, respecto a estos activos restantes que usted ha heredado, su difunto esposo tenía una instrucción final muy específica. Sacó otro documento de la carpeta. Este es un acuerdo prefirmado para establecer una fundación benéfica en nombre de Antonio Fuentes, que será administrada por la señorita Carolina, y que financiará hospitales infantiles. Valeria me miró con los ojos muy abiertos. Finalmente entendía por qué mi padre me había pedido que le diera esa caja. Ábrela, le dije suavemente. Con manos temblorosas, Valeria abrió la pequeña caja de terciopelo. Dentro había una pluma de oro y una pequeña nota escrita con la letra de mi padre. Para Valerie, tu última oportunidad de elegir quién realmente eres. El abogado explicó las opciones. Señora Sandoval, usted tiene 2 caminos frente a usted. Opción 1. Puede firmar este documento. Al hacerlo, el 80% del efectivo que acaba de heredar se transferirá para crear la fundación. A cambio, tendrá el derecho de vivir en la casa familiar por el resto de su vida, más una generosa pensión anual de $25,000. Valeria respiraba con dificultad. ¿Y la opción 2? Puede negarse a firmar. Pero si lo hace, violará la cláusula moral del testamento. Perderá todos los activos restantes. La casa se venderá, y el 100% de las ganancias y el efectivo se dividirán entre la nueva fundación y la señorita Carolina. La sonrisa de Valeria había desaparecido completamente. Sus manos temblaban mientras miraba la pluma dorada. Por primera vez en 2 años, vi algo real en sus ojos. No codicia, no cálculo, sino comprensión. Mi padre había creado el espejo perfecto para mostrarle su propia alma. Él sabía, susurró Valeria, más para sí misma que para nosotros. Él lo sabía todo el tiempo. Los siguientes minutos se sintieron como horas. Valeria miraba la pluma dorada como si fuera una serpiente venenosa. Podía ver la batalla que se libraba en su interior. ¿Por qué?, me preguntó finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué tu padre haría esto? Por primera vez en toda la reunión, hablé con completa honestidad. Porque él te amaba, Valeria. Ella me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo puedes decir eso? Me está castigando. No, respondí, negando con la cabeza. Te está dando algo que nadie más en tu vida te había dado antes, una verdadera oportunidad de elegir ser mejor persona. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos. Yo no era así antes. Cuando era joven, soñaba con ser maestra. Quería ayudar a los niños. ¿Qué pasó?, le pregunté. La vida pasó. Relaciones que me lastimaron. Hombres que me usaron. Poco a poco fui construyendo muros, volviéndome más dura, más calculadora. Cuando conocí a tu padre, pensé que finalmente había encontrado mi salida fácil. El abogado carraspeó discretamente. Señoras, necesito una respuesta para proceder con los trámites legales. Valeria cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Algo que no había visto antes, vulnerabilidad real. Carolina, me dijo, durante estos 2 años te traté terriblemente. Te vi como un obstáculo para mis planes, no como la hija que habías perdido a su madre y que solo quería mantener viva la memoria de su familia. Me sorprendió su honestidad. Valerie. No, déjame terminar. Tomó la pluma con manos que ya no temblaban. Tu padre vio a través de todas mis máscaras. Vio mi codicia, mi manipulación, mi frialdad. Pero también vio algo más profundo. Vio a la mujer que había sido antes de que la vida me lastimara tanto. Se acercó al documento. Él podría haberme dejado sin nada. Podría haberme humillado completamente. Pero en lugar de eso, me dio la oportunidad de recordar quién era realmente. Con un movimiento decidido, firmó el documento. El abogado asintió y selló los papeles. Muy bien. La Fundación Antonio Fuentes para la Esperanza Infantil queda establecida oficialmente. Después de que terminaron todos los trámites legales y el abogado se fue, Valeria y yo nos quedamos solas en la oficina.
El silencio no era incómodo esta vez, era reflexivo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Valerie. ¿Qué? Que por primera vez en años, me siento libre. Durante tanto tiempo he estado cargando el peso de ser alguien que no era realmente. Constantemente calculando, manipulando, preocupándome por el dinero. Se limpió una lágrima. Pero ahora, sabiendo que tengo un techo sobre mi cabeza y lo suficiente para vivir dignamente, puedo preguntarme, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? ¿Y qué quieres hacer?, le pregunté. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Creo que quiero volver a ser maestra. Han pasado 12 años, pero quizás no sea demasiado tarde. Saqué mi teléfono y busqué algo rápidamente. Mira, le dije, mostrándole la pantalla. Hay un programa estatal para personas que quieren regresar a la enseñanza. Ofrecen capacitación y certificación renovada. Sus ojos se iluminaron de una manera que nunca había visto antes. ¿En serio harías eso por mí? ¿Después de cómo te traté? Valerie, le dije, mi padre me enseñó que la venganza nunca construye nada bueno. Pero la segunda oportunidad, esa puede cambiar el mundo. 6 meses después de esa reunión en el despacho del abogado, mi vida había cambiado completamente. La Fundación Antonio Fuentes para la Esperanza Infantil había comenzado a funcionar, y ya habíamos logrado financiar equipos médicos para 3 hospitales infantiles en diferentes ciudades. Pero el cambio más sorprendente no era en mi vida, sino en la de Valerie. Una mañana, mientras revisaba los estados financieros de la fundación en mi oficina, llegó un sobre sin remitente. Dentro había un cheque por $500 y una nota escrita a mano. Querida Carolina, este es mi primer mes como maestra sustituta en la escuela primaria San Miguel. Es mi primer paso en un nuevo camino. Gracias por creer que las personas pueden cambiar. Con cariño, Valerie. Sonreí y guardé la nota en mi escritorio. No éramos mejores amigas, pero habíamos desarrollado algo más valioso, respeto mutuo y comprensión. 2 semanas después, Valerie me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, más ligera. Carolina, ¿puedes venir a la escuela? Hay algo que quiero mostrarte. Cuando llegué a la escuela primaria San Miguel, Valerie me esperaba en el patio. Llevaba un vestido sencillo de colores brillantes, muy diferente a los atuendos de diseñador que solía usar. Ven, me dijo, guiándome hacia un aula. Quiero que conozcas a mis estudiantes. Abrió la puerta de un salón lleno de niños de 8 y 9 años. Niños, dijo Valerie, quiero presentarles a la señorita Carolina. Ella dirige una fundación que ayuda a hospitales para niños. Los pequeños me rodearon con curiosidad, haciendo preguntas sobre mi trabajo. Pero lo que más me impresionó fue ver cómo interactuaba Valerie con ellos. Era paciente, cariñosa, y genuinamente interesada en cada uno. Señorita Valerie, dijo una niña pequeña llamada Sofía, ¿es verdad que la señorita Carolina va a ayudar a que el hospital tenga máquinas nuevas para los niños enfermos? Así es, Sofía, respondió Valerie, mirándome con orgullo. ¿Y saben qué? Nosotros también podemos ayudar. Se dirigió hacia una esquina del salón donde había una pequeña alcancía decorada con dibujos de los niños. Hemos estado ahorrando nuestras monedas de sobra para donar a la fundación. Hasta ahora tenemos $47.23. Mi corazón se derritió. Niños, esto es increíble. Un niño llamado Miguel levantó la mano. Señorita Carolina, ¿usted conoció al señor que comenzó la fundación? Sí, respondí, con la voz un poco temblorosa. Era mi papá. ¿Y él era bueno?, preguntó Sofía. Miré a Valerie, quien me observaba con ojos comprensivos. Sí, era muy bueno. Él creía que las personas siempre pueden elegir ser mejores, sin importar los errores que hayan cometido antes. Después de la visita, Valerie y yo caminamos por el parque cercano a la escuela. El atardecer pintaba el cielo de colores naranjas y rosados. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo Valerie. ¿Qué? Que tu padre logró algo que parecía imposible. No solo protegió su legado y te dio lo que merecías, sino que también me salvó de mí misma. Nos sentamos en una banca del parque. Carolina, hay algo que necesito decirte. Algo que nunca te conté. La miré con curiosidad. El día antes de que tu padre muriera, él me habló. Me dijo que sabía exactamente quién era yo y por qué me había casado con él.
Pero también me dijo que podía ver a la mujer que había sido antes, y a la mujer que podía llegar a ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo, Valerie, te voy a dar la oportunidad más importante de tu vida. La oportunidad de elegir tu propio final. En ese momento no entendí qué quería decir. Ahora lo sé. Miramos cómo los niños jugaban en el parque mientras sus padres los observaban con amor. ¿Sabes qué es lo que más admiro de tu padre?, me preguntó Valerie. ¿Qué? Que incluso sabiendo que yo lo había lastimado, que había sido falsa con él, todavía tuvo fe en que podía cambiar. Eso no es solo inteligencia, Carolina. Eso es sabiduría. Tenía razón. Mi padre no había diseñado su testamento como un castigo, sino como una oportunidad. Una última lección sobre el poder de la gracia, la segunda oportunidad, y la capacidad humana de transformación. Mientras regresábamos a casa, recibí un mensaje de texto de uno de los hospitales que ayudaba a nuestra fundación. Gracias a los nuevos equipos, hoy salvamos la vida de una niña de 6 años. Su familia quiere conocer a la fundación que hizo esto posible. Le mostré el mensaje a Valerie. Ella sonrió y me abrazó. Tu padre sigue salvando vidas, me dijo. A través de la fundación, a través de ti, y sí, incluso a través de mí. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi padre había orquestado la lección más perfecta que podía imaginar, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en las vidas que tocamos y las personas que ayudamos a convertirse en su mejor versión. Y lo más increíble de todo es que su plan funcionó exactamente como él lo había imaginado. Valerie no era la misma mujer que había entrado a esa oficina 6 meses atrás. Había encontrado su camino de regreso a quien realmente era. Mi padre había ganado su última batalla, no a través de la venganza, sino a través del amor más inteligente que había visto en mi vida. Porque al final, ese es el verdadero poder, no destruir a quienes nos lastiman, sino darles la oportunidad de destruir ellos mismos a la persona que no quieren ser, y renacer como quien siempre debieron haber sido.